En el Hotel La Fonda de Benalmádena quisimos encontrarnos con Nesh Bosch para hablar del agua como metáfora de la vida. El agua puede estar, por ejemplo, en calma y, según las corrientes, convertirse en nubes grises que amenacen tormenta. Pero el agua no solo está fuera de nosotros, también nuestro cuerpo es agua, nuestras células son agua y se ven sometidas al vaivén de un oleaje emocional que nos condiciona. El agua, que ha sido objeto de estudio desde siempre, puede ser también espejo en el que mirarnos. Una cita con el amor se ha venido al Hotel La Fonda de Benalmádena a tener un encuentro a mitad de camino, porque hemos hecho venir a Nesh Bosch, muy buenas tardes, Nesh, buenas tardes, de Granada, y se nos ocurrió que este podía ser un buen sitio con vistas al mar, en este hermoso patio en el que permanentemente esta fuente pues hace dibujos con el agua, porque el agua es muy importante incluso en nuestra vida, incluso más de lo que nos imaginamos, ¿no, Nesh? Sí, la verdad que sí. Hay muchas personas que han perdido un poquito la conciencia del agua, ¿no? Fíjate, en la placenta, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, también hay agua, y se suele decir que cuando hay cambio de luna, ya sea luna llena o luna nueva, puede producir esa llegada de esa luna el advenimiento de la criatura y el nacimiento. Es que lo que estás diciendo es muy importante, porque el agua nos acompaña desde el principio de nuestra vida. Desde el momento en que empezamos a crecer en el vientre de nuestra madre, el agua nos arropa, ¿no? Y luego nuestra madre rompe aguas y nos trae a este mundo rompiendo aguas, ¿no? Y esa conexión está con nosotros desde entonces. Y entonces habéis creado algo, y tú me explicarás quién lo ha creado o cómo se ha creado, que lo habéis denominado sacerdocio del mar. Del mar, sí. ¿En qué consistiría este sacerdocio? Bueno, la primera persona que habla de la sacerdotisa del mar es John Fortune, que era una ocultista bastante importante. ¿Dónde vivió y en qué momento? Ella vivía en Inglaterra y, si no me equivoco, el libro de sacerdotisa del mar se escribió en los años 30, más o menos. ¿En 1930? Más, sí, creo. Sí, aproximadamente, para hacernos una idea. Sí, y ella acuña ese término de sacerdotisa del mar. Era una mujer que tenía una relación muy especial con las aguas, que era una hechicera y una bruja de las aguas, ¿no? Y su libro habla de su relación con alguien que conoce. Entonces ella es la primera que acuña lo que es el término de Sea Priestess, ¿no? De la sacerdotisa del mar. ¿Y a dónde se remonta ella? ¿Cuáles son las fuentes en las que ella crea, digamos, esta idea que no es un sacerdocio? Pero es que ella escribe el libro, sí, ¿vale? Yo, el sacerdocio del mar, hago el curso de una sacerdotisa, Stephanie Neal, que vive en Estados Unidos, y yo hago el curso que tiene esta señora preparado. Ella, a la vez, es formada este curso lo forma con un poco de tradición hawaiana, que ella estaba ahí en Hawái, y ella es formada por un poco de tradición hawaiana, que es un pueblo que tiene muchísima relación con el agua también. Y yo, el sacerdocio mar que yo estudio es el curso que prepara esta señora. Y luego yo cojo ese curso, me bebo toda ese agua turbulenta y todo ese agua, y cuando digiero ese agua en mí, saco hacia afuera un sacerdocio en español, que no lo existía a nivel internacional, y preparo mi propio sacerdocio con esa base, amplío, y ese sacerdocio que yo estoy compartiendo ahora. Cuando la palabra en sí, sacerdocio, es muy... Sacerdocio del mar, sí. Bueno, pero la palabra en sí, sacerdocio, es una palabra muy antigua. Sabemos o podemos imaginarnos que ya en el antiguo Egipto había sacerdotisas y sacerdotes. Exactamente, que en cualquier cultura y en cualquier conexión con la divinidad
Digamos que el sacerdocio era la figura que mediaba. El sacerdote es el puente. Es el puente. Es el puente entre lo divino y lo mundano, entre lo terrenal y lo etérico. Es la que une todo ese mundo invisible, es capaz de arrastrarlo y traerlo y poder transmitir algo de ese mundo a una persona que no está iniciada en ese sentido, ¿no? Entonces, la sacerdotisa hace un poquito de puente en ese sentido. Dicho de otra manera, también, hemos elegido la palabra sacerdotisa y a mí me parece una palabra muy hermosa, pero también tiene la connotación de guía o de maestro. Exactamente, los chamanes, por ejemplo, eran considerados sacerdotes. Exactamente. Entonces, y aunque no decimos, no, pero es que una cosa es un sacerdote y otra es un chamán, o una sacerdotisa o un chamán. Tienen la misma función. Pero es que en realidad, ¿no?, tienen exactamente la misma función, porque uno de los términos, por ejemplo, en los que acuñas al hombre medicina, mujer medicina o chamán, precisamente es el puente. Ellos también son el puente. De hecho, hay una expresión que en inglés es hollow bone, el hueso hueco. Ellos tienen que ser el hueso hueco por el que pase absolutamente todo. ¿El conocimiento? El conocimiento, la energía, la sanación, todo. A ti hay arquetipos que ya desde el antiguo Egipto resuenas con ellos y te inspiran, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esos arquetipos femeninos que te inspiran para llevar a cabo y diseñar este sacerdocio del mar? Bueno, en el sacerdocio del mar trabajamos con diferentes divinidades. Sí. Y también diferentes criaturas, todas relacionadas con el agua. Muy bien. ¿Vale? Entonces, hay veces que trabajamos con dioses o con diosas, por ejemplo, con Afrodita. La trabajamos con Poseidón también, que es un dios bastante importante del panteón griego. Pero también trabajamos con diosas, por ejemplo, Sulis, Minerva, ¿no?, que la conocemos, es inglesa, ¿no?, británica, es una diosa británica, ¿no? Cuando llegan los romanos, a la diosa que había allí, Sulis, le añaden el nombre de Minerva y la convierten en Sulis Minerva, y ella es la diosa que cuida las aguas de Bath, ¿no? Es la diosa sanadora de Bath. Anda. Entonces trabajamos con dioses de diferentes culturas y también con criaturas, ¿no? Con ondinas, con sirenas. Trabajamos con Medusa. ¿Y qué nos ayuda a rescatar toda esta mitología ya existente y beber de ella? Ten en cuenta que cada una de esas divinidades o criaturas tiene una lección arquetípica, nos puede enseñar algo a nivel psicológico, ¿no? Entonces, claro, nosotros en el sacerdocio del mar que yo imparto, trabajamos con ellos a ese nivel, ¿no? ¿Qué lección arquetípica nos trae? ¿Qué sombra nos muestra esa criatura o divinidad, ¿no? Porque el sacerdocio del mar es un sacerdocio que viaja a las profundidades, de la propia persona. La propia persona tiene que ir al fondo también para ver su sombra y descubrir qué puede trabajar para limpiar un poco esa sombra y ser un poco más feliz sin esos velos, ¿no? De hecho, lo que es en definitiva el sacerdocio del mar es una herramienta de crecimiento personal. Es una herramienta de crecimiento personal brutal, brutal. De hecho, por aquí tenemos una de mis alumnas hoy que ha venido a verme como he venido por aquí. Claro. Y sabía que estaba cerca, se ha acercado y lo puede corroborar. Lo puede corroborar. Ese viaje interior, y es un viaje en el que uno se pone en contacto, se pone en contacto con las aguas turbulentas que tenemos en nuestro interior, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Qué puede aportarnos esa indagación de esas aguas interiores que pueden estar, fíjate, el mar nos vuelve a dar metafóricamente un reflejo para poder entenderlo mejor. Es decir, el mar muchas veces
lo llamamos calma chicha, estar en calma, perfecto. Sí, exactamente. Luego, pero también puede estar en tempestad, Mucho. marejada, marejadilla, todos estos términos intermedios que definen, bueno, cómo está cómo está el agua de picada o cómo está de salvaje, ¿no? Al ser humano, yo no sé si es por ese agua que tenemos dentro o no, pues también a veces ocurre que entramos en un estado de tempestad. Tu sacerdocio, el sacerdocio que tú has intentado diseñar, ¿cómo nos guía cuando hay tempestad? El sacerdocio, como te digo, a través del sacerdocio del mar, a través de cada lección, utilizando estos arquetipos, lo que intenta es que la persona rompa las capas de los velos, las capas de aguas turbulentas y que limpien, sobre todo que limpien. Cada tema que se va avanzando, la persona va limpiando como si fuera una capa de sí mismo, ¿no? ¿Y qué tipo de capas podemos tener? Muchas veces caminamos por la vida, vamos creciendo, tenemos 20, 25 años y empiezan a ocurrir o empezamos a observar cosas dentro de nosotros o a nuestro alrededor que no nos gustan, que no nos hacen sentir cómodos, y lo que invitamos en este momento de la historia es, rescatando la idea del conócete a ti mismo, introdúcete en estas aguas para descubrir ¿quién eres? ¿Eh? Para descubrir realmente quién eres. ¿Y por qué te ocurren estas cosas? ¿Y por qué? Es decir, ¿cuáles son los velos de sombra que a lo mejor no te dejan avanzar o no te dejan ver? Porque sobre todo el sacerdocio del mar lo que pretende es que la persona que lo estaba estudiando es que amplifique su visión a través de las aguas, que sea capaz de ponerse eso, una máscara de buceo y meterse en el agua y ver todo lo que hay debajo de este mar inmenso que no vemos desde la superficie. Muy bien, metafóricamente, cuando alguien se pone unas gafas de buceo y se pone o el snorkel o incluso más valientemente una bombona y se lanza, la promesa es que va a encontrar tesoros. No es fácil porque incluso el bautismo del mar en el submarinismo supone superar un miedo que es a nadar, a bucear incluso con el oxígeno de la bombona, pero evidentemente implica un reto. Yo aprendí de pequeñita. ¿Lo aprendiste? Mi padre era buceador de combate en la Marina. Anda. Y desde muy pequeñita me puso un biberón y nos tiró al agua y aprendimos todos a bucear muy pequeños. Tú y tus hermanos. Sí. Entonces, bueno, eso, fíjate, cuanto antes aprendamos a hacer una cosa, mejor. Se suele decir, por ejemplo, con los idiomas, que lo aprendan cuando son pequeñitos porque ya lo tienen aprendido y no van a tener la dificultad a los 20, 30 años de tener que aprender un idioma. Aprender a bucear, aprender a sumergirse en las aguas, a ti te ha debido de servir esa experiencia infantil. Hombre, yo no soy una sacerdotisa del mar por nada, ¿no? Y no, sobre todo no lo eres por casualidad. Ni por casualidad, de hecho, yo me he criado aquí en Granada, yo me considero muy granadina, pero la verdad es que yo nací en una isla del Mediterráneo. Que es Menorca. Menorca. Entonces, aunque yo me he criado aquí, yo desde mi nacimiento ya estaba presente. Estoy ligada a las aguas, ¿no? No es casualidad que mi padre también fuera buceador en la Marina, que nos pusiera a hacer buceo, surfing, de todo. Íbamos con el snorkel y éramos todos súper pequeños, ¿no? Mis tíos, mis primos. Con 4 años a lo mejor, incluso antes. Vamos, muy chiquititos todos. Todos en la familia hemos tenido una relación con el agua muy grande. ¿Tu padre no era un hombre normal y corriente? Te introdujo no solamente te introdujo en el buceo, te introdujo, por ejemplo, también en los mitos griegos. Sí, mi padre era una persona que le gustaba muchísimo la mitología griega, mitología egipcia. Bueno, aparte era un creador de historias impresionante, nos contaba unos cuentos entre los seres oscuros y los seres de la luz, increíbles para unos niños así muy chiquitillos.
Y tú muy pronto empiezas a leer, te empiezas a familiarizar con literatura de estos mitos, ¿no? Sí, ya te digo, como mi padre le gustaban mucho lo que era la mitología, pues claro, yo a lo mejor en vez de estar leyendo cuentos cuando era pequeña, ¿no?, como hace todo el mundo, yo estaba leyendo y escuchando historias de los mitos griegos, ¿no? ¿Qué tienen los mitos griegos que nos hace en este momento de la historia volver la mirada hacia ellos? Yo creo que siempre hay un momento en que echamos la mirada atrás. A lo mejor el tema de la cultura griega, la cultura egipcia, pero siempre tenemos que mirar atrás, de manera inconsciente, buscando nuestros ancestros, ¿no? Porque a veces hay... La explicación puede estar mirando hacia atrás. Claro, la mirada se vuelve a veces inconscientemente o intuitivamente. Intuitivamente. Y va buscando donde cree que puede estar la respuesta. Hombre, es que ten en cuenta que además en aquellos momentos son momentos de un florecimiento de la cultura, de la ciencia, de la investigación en ese nivel, ¿no? Estamos hablando de civilizaciones muy estudiosas en ese sentido, con un conocimiento muy grande, ¿no? Incluso superior, podríamos decir, en algunos aspectos. Si decimos al actual, biblioteca, ¿no?, de Alejandría, todo el mundo sabe que estamos hablando de la mayor biblioteca que existía de todos los tiempos, bueno, ¿no? Exactamente, en aquel momento comparativamente a lo que había, ¿no? Entonces, estamos hablando de culturas, pues eso, que bebían de muchos conocimientos, además de otras culturas diferentes, porque tenían relaciones con otras culturas muy lejanas, ¿no? Entonces todas, como que bebían un poco de todas las culturas y había un caldo ahí importante. A mí me resulta muy interesante comprobar que la Roma se alimenta en sus mitos o lo replica incluso de los mitos griegos. Sí. Grecia se alimenta a su vez de Egipto. De Sumeria, Tracia, ¿no? Coge algunos dioses que vienen de un poquito, son más antiguos, ¿no? Y vienen de más lejos. Y hasta ahí, y se pierde ese conocimiento en la noche de los tiempos. Ahí se pierde. Pero de alguna manera Roma y Grecia, que sí nos han llegado sus deidades, sus arquetipos. Porque tenemos los escritos, tenemos papiros, tenemos documentos, ¿no? Es la suerte que tenemos, ¿no? Que eso se rescató, ¿no? O que más o menos ha sido cuidado. Y podemos pensar que como ellos los fueron adaptando, a través de ello podemos llegar a esa noche de los tiempos en la que, bueno, pues ahí está el conocimiento, incluso que la Iglesia Católica nos hemos dado cuenta que coge algunas, por ejemplo, la propia Virgen María, se podría decir que tiene una influencia incluso en cultos precristianos. Si tú preguntas, y de hecho muchas veces se ve la comparación, ¿no? Te ponen una foto de la Virgen María con el niño y te ponen otra foto de la diosa Isis amamantando a su hijo y dices... Es lo mismo. Es el mismo es que es Isis. Es el mismo arquetipo. Es el mismo arquetipo, sí. Una madre, pues eso, amorosa con su hijo, que lo que está representando también es la fecundidad, ¿verdad? La maternidad. La maternidad, sí. Isis es un alma mater, es una diosa creadora. Creadora, en este sentido, y es una madre, una gran madre, ¿no? Sanadora. Isis tiene muchos epítetos, ¿no? Es la diosa de los 1000 nombres, ¿no? Te puedes imaginar el montón de epítetos que se le atribuyen, ¿no? Lo que ocurre es que la religión católica, que es la que nos ha amamantado a la mayoría de los que vivimos a día de hoy en España, pues presenta una idea de la Virgen María, en donde muchas mujeres han reflejado una imagen quizá que no le ha beneficiado del todo a la mujer, porque es una imagen de mujer sumisa. Es una imagen de una mujer castrada, en este sentido. Castrada un poco su feminidad, su personalidad, sometida. Fíjate que en la Biblia apenas aparece un papel femenino, o sea, los papeles femeninos suelen estar, digamos,
ensombrecidos. En la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de la primera mujer, ¿no? Nos habla de Eva, se olvida realmente de la primera mujer, que fue Lilith, ¿no? Entonces... ¿Y Lilith cómo era? Pues Lilith era una mujer salvaje. De hecho, la expulsan del paraíso porque no se quiere someter a Adán. Porque si Dios me ha creado a su imagen y semejanza, ¿por qué me tengo que someter a una persona que es exactamente igual que yo, ¿no? Entonces, al final es expulsada del paraíso porque además pronuncia el nombre de Dios en voz alta, ¿no? Es decir, herejía. Como diciendo, yo te conozco, yo sé tu nombre, ¿no? Es decir, y la palabra es poder también, ¿no? Al final es desterrada del paraíso y de todos sitios, porque casi la borran de... La tradición de ese personaje llamado Lilith ha habido que rescatarlos en los últimos 20 o 30 años, que se han escrito. Yo recuerdo que incluso me suena que Carmen Posadas publica un libro que se llama La sombra de Lilith o sí, algo. Me suena que sí, exactamente. Entonces hay unos cuantos libros, hay algunas personas, fundamentalmente mujeres, que intentan rescatar la figura de Lilith frente a la figura de Eva. Eva sí. Es una mujer sumisa, sí, y Lilith es una mujer salvaje o una mujer independiente, una mujer segura de sí misma. Exacto. Muy bien. Y todo esto nos lleva a la necesidad que en este momento de la historia muchas mujeres como tú tratan de reivindicar del empoderamiento de la mujer. Devolvamos el poder a la mujer y a la feminidad. Sí. A ti, la palabra empoderamiento, ¿qué te parece cuando lo atribuimos a mujer? Hombre, yo creo, lo que estás diciendo es esto, estamos en una realidad donde se pretenden dar a las mujeres herramientas para que puedan retomar un poco esa fuerza que se ha perdido a muchos niveles, la capacidad de sentirse fuerte, segura de sí misma, de verse capaz, sobre todo, de verse capaces como mujeres, como seres individuales que pueden hacer cosas, ¿no? Porque durante muchos años, especialmente en las culturas mediterráneas, la mujer en ese sentido ha sido como muy frenada. Si no había un hombre, si no tenía un hombre, si no podía acceder a esto, a lo otro. Hasta no hace tanto tiempo en España las mujeres no podían tener ni cuenta bancaria si no firmaba su marido o no estaba con su marido, ¿no? Que a día de hoy nos puede parecer casi disparatado. Sí, pero es que eso sabemos que es cierto, que es así, ¿no? Entonces, la labor de empoderar a otras mujeres no es más que recordarles a esas mujeres que son válidas como seres individuales y que tienen una fuerza de creación, solo por el hecho de ser mujeres, con el que tienen que conectar, ¿no? Que tienen que agarrarse a esa fuerza y que cualquier mujer puede pisar igual que un hombre, ¿no? Lo que pasa que es verdad que acusan un poco a las mujeres que están ayudando a otras mujeres, a veces es que son estas feministas, ¿no? Yo, por ejemplo, en este sentido no me quedo solo en la mujer, ¿no? Yo soy de las que piensa que también, además llevo muchos años diciendo esto, que el hombre también ha sufrido mucho por culpa del patriarcado, ¿no? Ha habido muchos hombres que han sido heridos muy profundamente por este patriarcado, ya sea por su padre, por una madre herida por el patriarcado, ¿no? Que ha volcado en ese hijo pues su dolor, sus frustraciones, ¿no? Y yo soy de las que no se queda en la mujer, ¿no? En el trabajo con la mujer. De hecho, mi sacerdocio del mar, yo tengo sacerdotes del mar graduados, ¿no? Entonces, y son chicos que han hecho un trabajo impresionante en el sacerdocio del mar y han terminado con laureles y empoderados y vamos. Porque el hombre que ha crecido en el patriarcado, a pesar de que se pretendía que estuviera empoderado, porque el poder se le había quitado a las mujeres, ¿tampoco ha estado realmente empoderado? Yo es que cuando hablamos de poder, no hablamos de masa muscular, ni de fuerza bruta, ni nada por el estilo. Pero ten en cuenta que cuando nos bebemos la energía de otra persona o de otras personas,
Sí, nos podemos sentir fuertes, pero nosotros nos estamos haciendo de algo que no nos pertenece y de mala manera, ¿no? Entonces, indebidamente. Entonces, en este sentido, hay otros caminos. El hombre se puede enriquecer muchísimo de la mujer y la mujer se puede enriquecer muchísimo de un hombre sano también. Entonces, si el hombre y la mujer están sanos en ese sentido, entonces es cuando se puede dar algo ideal, ¿no? No vamos a decir perfecto, porque perfecto no hay nada. Bueno, es un camino de crecimiento que pueden hacer los dos y que les va a llevar a, bueno, a dar pasos, a conseguir logros en pareja o no, paralelamente, y es muy enriquecedor para ambos. Sí, sí, exactamente. Es que no es lo mismo a lo mejor hacer un camino en solitario que compartir ese camino de consciencia y ese camino de crecimiento. Con tu pareja. Con tu pareja, ¿no? Entonces también es un camino muy bonito. Alguien me decía en una de las entrevistas que hemos venido haciendo en Una cita con el amor, que la mujer es esencialmente relacional. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero ¿tú lo sientes también así? La mujer se siente más cómoda cuando encuentra el hombre ideal que la complementa. Te encuentras de todo. También hay mujeres muy independientes que en ese sentido no necesitan esa energía masculina para complementarse. Ten en cuenta que además nosotros mismos somos energía masculina y femenina, ¿no? Yo soy mujer, pero tengo mi animus, ¿no? Tú eres hombre y tienes tu ánima a nivel interno, entonces tenemos esas dos energías en nosotros. Lo que pasa... Entonces, ¿por qué buscamos un compañero de vida, una compañera, para evitar el qué? La soledad, por ejemplo, ¿y por qué lo hemos estereotipado de una forma tan rígida? Hombre, a lo mejor también es porque se nos ha impuesto ese velo, ¿no? La dualidad, hay muchísimas religiones orientales y líneas de pensamiento donde se niega completamente la dualidad y te dice que todos los problemas del ser humano vienen de esa dualidad, ¿no? Y esa búsqueda de la otra mitad puede venir totalmente de ese plano dual, ¿no? Es decir, es que si no tienes la otra mitad no estás completo. Entonces puede ser una falacia. Pero la otra mitad ya la tienes dentro. Claro. Que es lo que plantea también el yin y el yang, ¿no? Sí, pero ya te digo, es un trabajo, es algo que yo trabajo en uno de mis talleres, el andrógino sagrado, ¿no? Primero lo que hablamos de sanar, primero sanar lo que haya que limpiar y sanar, y luego sacar esa parte femenina o masculina, sacarla sanada y limpia para enriquecernos en este sentido. Muy bien, vamos a ver, soy un hombre, ando con 7000 velos que me impiden ver la realidad, quiero o intuyo que detrás de esos velos que me están cegando hay un yo más sano, más bello, más hermoso, no físicamente, sino más como tú. Más yo. Algo más tú. Perfecto, más yo ya soy perfecto igual que cualquier otro hombre o mujer. Entonces voy a ir quitándome lo que me ha limitado. ¿Cómo voy descubriendo? Los primeros pasos en este camino de crecimiento personal, ¿qué me pueden revelar a mí como hombre, poniéndome a mí como ejemplo, como muchos otros hombres? En el sentido de que, para que muchos hombres que vean esta entrevista digan, bueno, ¿qué me puede aportar a mí este camino de crecimiento? Hombre, tú ten en cuenta que hay muchas vías de crecimiento, hay muchas vías de trabajo interno. Pero esta en este sentido ninguno poseemos la verdad absoluta ni el camino perfecto. Bueno. Entonces, pero partiendo desde ahí, el sacerdocio del mar, por ejemplo, yo como hombre, uno de los chicos que se ha graduado como sacerdote del mar, yo recuerdo especialmente como una lección fuerte para él, la lección que llegamos a trabajar con Poseidón, ¿no? Cuando él se enfrenta al masculino en sombra, ¿no? ¿Y qué pudo encontrar con ese juego del arquetipo que implica Poseidón?
Es que no puedo hablar lo que fue su lección en sí, por eso pero sí que el como hombre enfrentarte y encontrarte en el espejo con una energía masculina en sombra como Poseidón en este sentido, descubriendo su lado negativo, de destrucción, de egoísmo, es como un paseo por una sala de los espejos. Perfecto. ¿Vale? Y cuando se encontró a Poseidón en este sentido, pudo reconocer cosas en él, en otros hombres que había en su vida, y el enfrentarse a ello es decir, el sacar del inconsciente al consciente de esta manera, porque el sacerdocio del mar es un vehículo enorme, pero es un vehículo precisamente para trabajar este tipo de cosas. Cuando él lleva del inconsciente al consciente y se enfrenta a esta sala de los espejos, ¿no? Lo primero es el reconocimiento, y una vez reconoce que esas cosas que él no sabía de sí mismo, incluso... O no las terminaba de ver, o de él o de otros hombres que tenía alrededor, esto es como un enfrentarse a ello, decir, ¿qué estás viendo? ¿Lo ves ya? Fíjate, estamos en un momento con todas estas herramientas de crecimiento personal que vamos descubriendo. Ocurre con frecuencia y en otras entrevistas lo hemos planteado, ¿no?, que muchas veces nos molesta cosas que vemos en el de enfrente. Espejos. Exactamente, ¿no? Que en realidad, si nos molesta en el de enfrente es porque también nosotros lo tenemos. Al acercarse a estos arquetipos, yo puedo sentir que Poseidón es un canalla, por ejemplo. No sé, sin saber realmente qué cualidades tiene Poseidón, pero lo que está haciendo esos sentimientos, que despierte esos sentimientos en mí, no dejan de ser lo que yo estoy negando también de mi naturaleza. En uno mismo, ¿no? Cada arquetipo que escogí, cada criatura y deidad que escogí, la escogí a conciencia precisamente para hacer un trabajo de sombra, ¿no? Para que sacara de ese inconsciente, para que ayudara a la persona a ver esos velos oscuros en los que nos movemos, porque tenemos una sombra y hay que aceptarlo, ¿no? Pero esto es como ¿La sombra sería lo que no nos gusta de nosotros mismos? La sombra está formada por muchas cosas, ¿no? La sombra se alimenta de miedos, la sombra se alimenta de la sombra de las personas con las que crecemos, ¿no? De los miedos de las otras personas. De lo que crecimos también, claro. De los que ya están y de los que se fueron. Claro, es decir, la sombra se alimenta de muchos factores, de lo que nos rodea, ¿no? Un padre o una madre, un abuelo, una abuela, un tío, una tía que nos han educado, nos han acompañado en la infancia. Nos han puesto sus velos, nos enseñan a ver desde sus filtros. Entonces, el trabajo en el sacerdocio del mar es quitar velos, quitar filtros, para encontrar nuestra visión personal, que es muy importante, y sobre todo eso, limpiar, romper. Cuando uno llega a tener una mirada limpia en la que ha apartado todos los velos que le cegaban la vista, porque fíjate, he utilizado la palabra cegar y es que en realidad es cegar, porque esos velos no nos permiten ver las cosas en su esencia. Pero ten en cuenta que nosotros, nuestra visión personal en realidad no es nuestra visión personal está formada por muchos factores, ¿no? Por la visión que tenían nuestros padres, por la visión que tenían sus padres en este sentido. Aunque cambiemos a nivel generacional, aunque estemos en una generación diferente, arrastramos muchísimo de nuestros ancestros, también por el momento histórico en que estamos viviendo, por la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces nuestra visión puede estar totalmente manipulada en ese sentido, y que en realidad haya muy poco de nuestra visión personal mirando a través de ese catalejo. Y con el sacerdocio del mar lo que intento es que las personas se deshagan precisamente de todo eso. Es que es muy interesante, porque cuando uno cree a cierta edad, porque eso ya nos ocurre a cierta edad, y descubre en un momento determinado de su vida
que lo que creía acerca de un montón de cosas no eran reales, le estaban condicionando, le estaban incluso envenenando. Aguas envenenadas, eso es una parte del sacerdocio del mar. Descubrir... Trabajar las aguas envenenadas. Entonces, cuando uno se libera haciendo un trabajo que, bueno, no es fácil porque detectar o descubrir o entender todo eso, bueno, pues a veces yo creo que es un trabajo para... Es un trabajo muy duro, muy profundo. Para gente muy valiente que ya están... En un camino dispuestos a todo con el fin de encontrar lo que son en definitiva. El sacerdocio del mar no es un sacerdocio pagano, ni es un sacerdocio así de estos que se pueden encontrar ahora mismo, que es para todos los públicos, ¿no? El sacerdocio del mar es un entrenamiento, sí, también es mágico, porque aprendemos a trabajar con la magia del elemento agua, aprendemos a invocar a las aguas, aprendemos a hacer oráculos con elementos relacionados con el agua para leer los oráculos, aprendemos a hacer nuestro altar de agua. Al final esos arquetipos con los que trabajamos tenemos que invocarlos a esa energía. También tiene magia en ese sentido, ¿no? No puede ser un sacerdocio si no tiene un poco de magia, pero la persona que estudia el sacerdocio del mar es una persona que, aunque ellos no lo saben, cuando empiezan necesita un cambio vital, o está en un camino de cambio vital muy grande, ¿no? O en un camino de consciencia y llega a las aguas, no sabe por qué, dice, mira, no sé, me ha llamado esto y siento que voy a empezar a hacerlo. Y digo, adelante, abro la puerta del templo y digo, aquí está. Aquí está, aquí estoy y aquí estás tú, y a través de este camino podrás llegar a conocer quién eres realmente. A mí me parece, como tú decías antes, hay muchos caminos, se están ofreciendo a día de hoy muchos caminos, porque parece que estamos por fin interesados en descubrir quiénes somos realmente, más allá de todos los disfraces, los personajes, etcétera, etcétera, que decidimos, o que en el camino de la vida, pues parece como si camináramos por una sala con diferentes disfraces y dices, esto lo voy a coger, este disfraz me gusta, creo que quedó muy apuesto, que este disfraz o esta máscara me queda muy bien. También me sienta muy bien. Claro, fíjate, has hablado de la palabra máscara y a mí me viene bien para decir, porque una máscara a mí me inspira a decir, la máscara me sirve para engañar. Al final el engañado voy a ser yo. Somos nosotros pero los primeros. Pero en el engaño que yo pretendo urdir con esa máscara, trato de conseguir algo de los demás. Luego, evidentemente, el que más lo voy a sentir yo, al que más lo voy a sentir haber utilizado esa máscara, soy yo, porque voy a ser el realmente perjudicado. Pero ¿cuántas veces a lo largo de la vida, por esos autoengaños en los que caemos, por esos engaños que podemos haber recibido pues de todas las personas que hemos conocido por la vida, siendo niños somos tan vulnerables que a veces... Somos esponjas para todo. Somos esponjas para todo. Somos esponjas para todo. Entonces podemos pensar, esto me va a servir de utilidad para mis planes, para conseguir lo que me propongo, pero con el tiempo decir, caray, me ha perjudicado más de lo que me ha beneficiado. Pero es que al final el camino del ego no nos lleva a nada que realmente nos enriquezca en ese sentido. Por eso ahora todo el mundo habla del camino del corazón, ¿no? El camino del corazón. En realidad el camino del corazón es el camino a uno mismo, a ese ser, a esa semilla álmica, que es el yo sano. Y cuando vas por el otro camino te alejas de eso, entonces son opuestos completamente. ¿Tú crees que hemos encontrado en nuestras vidas, generacionalmente, socialmente, tantos engaños internos y externos que por fin estamos dispuestos a decir basta ya
de engañarme yo y de que me engañen los demás? Tenemos que tener en cuenta que a nivel social y a nivel generacional ahora mismo estamos en momentos eso, de cambios, de romper estructuras, entonces es normal que se rompa el yo, porque es lo primero que se tiene que romper para que de verdad haya un cambio, ¿no? Las personas, como te digo, que llegan al sacerdocio del mar, Se puede llegar tras una crisis personal. se puede llegar tras una crisis. Yo, por ejemplo, me encuentro el sacerdocio del mar después de haberme tenido que enfrentar a un cáncer, ¿no? Y después de haberle dado la vuelta pues a diagnósticos médicos, de salir adelante, de haber muerto, ¿no? Como dicen los chamanes, ¿no? Uno hay que morir, ¿no? En vida para volver a renacer, El ¿no? cambio es tan drástico que se puede metafóricamente decir que ahí hay una muerte y un renacimiento. Totalmente. Además, es esencial para muchas personas, ¿no? Esa muerte. Sobre todo porque y esa muerte lo que significa es lo que muere, a lo mejor era el personaje que yo venía arrastrando, Pueden morir muchas cosas, ¿no? Es decir, además no morimos solo una vez, hay personas que en una misma vida mueren varias veces, ¿no? Luego también cuenta su capacidad de renacer de esas cenizas, ¿no? Y crecer a partir de cada muerte, ¿no? Entonces a mí me llega en un momento en que acabo de superar un cáncer bastante importante. Y dices que ahí hay una muerte, pero ¿qué características tendría esa muerte? ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es lo que muere de esa antigua o vieja Nes para dejar paso a la nueva Nes? Pues mueren muchos miedos, sobre todo muchos miedos. Bien. Porque cuando te enfrentas a la muerte así cara a cara, como Muy yo digo, bien. cuando bajas abajo y le saludas a Caronte, ¿no? Allí en la Estigia, y vas al Hades, ¿no? Y bajas al inframundo y te enfrentas a eso, ¿no? Podemos también hablar del inframundo sumerio, ¿no? A Ereshkigal, ¿no? Que es una diosa muy, muy oscura del inframundo, ¿no? Cuando te encuentras realmente con la muerte y eres capaz de enfrentarte a ello y renacer, en realidad pierdes muchos miedos. Porque el miedo más grande en este sentido para muchas personas es la muerte, ¿no? Y a mí me tocó enfrentarme a ella y se plantea como una oportunidad. Se plantea totalmente. Suéltalo todo, Nes. A ti a lo mejor Sí, la sí. muerte se te presenta cuando te dicen, chica, tal y como está tu enfermedad avanzada o tal, o tú misma te lo imaginas como diciendo, uff, o cambio o esto se me lleva. No, sobre todo también, para mí es un cataclismo en muchos sentidos también porque me tengo que enfrentar al diagnóstico médico en aquel momento. ¿Que no era muy optimista? No era muy optimista, es decir, es un tumor, es un linfoma no operable, muy grande, un linfoma mediastínico de células gigantes. Así se describe Sí, en el diagnóstico. Sí, linfoma mediastínico de células gigantes. Que ya por el nombre ya asusta, ya solamente el nombre. Entonces, no es operable, vamos a ponerte quimioterapia. Yo llevo en el mundo de las terapias holísticas y de esta cultura alternativa muchos años, ¿no? Para mí es un choque muy grande decir, ¿Cómo ¿cómo me me voy llega? a poner quimioterapia? ¿Cómo Claro. Al final cedo un poco por los miedos familiares, etcétera, hasta que llega el momento que digo, no, es decir, no me quedo con el miedo de los médicos, no me quedo con el miedo de la familia, yo voy a salir adelante, de decir, esto lo liquido yo antes del verano, y firmar para no darme más quimioterapia y decir, voy a tener fe en mí. Y también en mi capacidad de manejar lo invisible, ¿no? Y salir adelante con mucha fe y también con mucho amor de amigos, ¿no? Y gente Bueno, conocida. y tuyo propio, porque también aprendes el poder que tiene
el amor hacia ti misma. Sí, sí, sobre todo decir, tengo que vivir, ¿no? Además tenía a mi hijo, era muy chiquitito, mi hijo mayor, y decir, Dios, yo no puedo irme en este momento. Yo sé que hay muchas personas que cuando se enfrentan a esta enfermedad piensan lo mismo, decir, no voy a irme, tal, pero cada persona en este sentido somos un mundo, ¿no? Y las circunstancias de cada uno pues nos influyen muchísimo, ¿no? Yo tengo súper claro que a nivel de cáncer gana el miedo, casi siempre, gana el miedo. Entonces, en ese sentido es enfrentarme al miedo y decir, yo soy una mujer poderosa, yo tengo mucha fe en mi sacerdotisa, en mi chamana, y en la que soy, en la mujer que soy, y quiero una vida nueva. Yo en este sentido, no de apegarme de manera insana a la vida, sino completamente lo contrario, decir, no, me quedo, pero me quedo para ser feliz y me quedo para ayudar a otras personas, que es mi camino. Y para vivir intensamente la vida, al margen de, bueno, conociendo ya de alguna manera ese mapa que ya te has dibujado a lo largo de muchos años de experiencia y de autoconocimiento, para decir, bien, sé el camino. Si la vida me da una nueva oportunidad, voy realmente a aprovecharla. ¿Y aprovecharla cómo? Pues siendo valiente, no dejando que los miedos atenacen o condicionen mis decisiones vitales, porque yo creo que las enfermedades tienen ese... o sea, son como ese factor psicosomático. Bien. Y esa propuesta de... Ellos en realidad no vienen a ayudarnos, vienen a quitarnos los velos. Las enfermedades son oportunidades de crecimiento. Cada enfermedad te trae una lección. Entonces, en una persona que tiene problemas con las piernas o con la movilidad, precisamente le están diciendo, muévete. Es decir, haz lo que sea, muévete, sal de esa inmovilidad, ¿no? Es decir, cada enfermedad es una lección, ¿no? Y qué bonito sería que viéramos socialmente eso así, porque creo que las enfermedades perderían su poder. Pero es que somos muy mediterráneos también, somos la cultura de las plañideras. En este sentido, sí. Somos muy plañideras en el Mediterráneo, ¿no? ¿Y cómo podremos describir esa cultura de las plañideras? Las plañideras eran aquellas mujeres que ante un dolor, ante un duelo de un familiar cercano, pues incluso era un séquito que lloraba, quizá fingido incluso, eran lágrimas fingidas que acompañaban... Era su papel. Sí, pero ¿por qué se creó eso? Es verdad que en la cultura mediterránea es algo que me da, porque he viajado mucho, desde muy jovencita además, me cogía un avión y me iba lejos. Te das cuenta de que es verdad que la cultura mediterránea somos tenemos un apego al dolor muy importante, ¿eh? ¿Y qué nos proporciona el dolor a los mediterráneos? Pues yo creo que nada bueno, que por eso en ese sentido tenemos que romper esa cadena, ¿no? Con esa inercia, ese enganche cultural, ¿no? En negativo, en este sentido, como ¿no? lastre. O lastre, sí. Luego también tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Somos personas muy emocionales, dentro de que una de las cosas que achaca a los hombres en general, ¿no? Es su desconexión acuática, ¿no? Su desconexión con las emociones, el que no se les ha permitido fluir con libertad porque son hombres, es decir, no expreses, no demuestra. Fíjate, y se supone que era como síntoma de fortaleza. No, de debilidad totalmente. Y en realidad lo que es un síntoma de debilidad. Totalmente, es decir, vivimos en una sociedad llena de hombres castrados acuáticamente y emocionalmente, ¿no? Porque no han podido gozar de esa conexión con sus emociones, ¿no? No han sido libres para expresarse. ¿Cuántos padres de hace una generación o dos llegaban a casa y ni siquiera besaban a sus hijos, ¿no?
Porque no podían demostrar afecto por el mero hecho de ser hombres. Claro, eran hombres, es decir, la mujer sí podía darse, podía abrirse, pero no, ellos tenían que estar... Dar una imagen de autoridad muy lejana a lo que era el afecto, al cariño hacia sus hijos. Entonces hay muchos hombres en esta sociedad que han sido castrados emocionalmente en ese sentido, ¿no? Y mira lo que te digo, el hombre mediterráneo, dentro de lo que cabe, es un hombre un poco más emocional, ¿no? Más temperamental en ese sentido, ¿no? Luego también el hombre en el norte de Europa, estamos hablando de otros mundos completamente, ¿no? Son muchísimo más, no se permiten esa escapada temperamental, ¿no? Entonces... Y eso puede ser, bueno, eso es de hecho dañino para ellos. Totalmente dañino. Emocionalmente dañino. Totalmente, por eso estamos en los años del hombre emocional, de rescatar al hombre emocional, de rescatar las aguas de los hombres. Un hombre puede pensar que su compañera no desea un hombre emocional. Dentro de esos velos... Pero es la misma cultura machista. Bien. Es la misma cultura machista. La que le ha hecho creer eso. La que le ha hecho creer eso, es decir, si son mujeres criadas en una sociedad patriarcal, donde ha visto un padre que X, donde un abuelo X, donde a su hermano le enseñan X, esa mujer acaba creyendo X, y que un hombre tiene que ser un hombre X. Cuando sanamos todas esas cosas, es cuando podemos de verdad encontrar la conexión acuática ideal, ¿no? De decir, ese fluir, que es lo perfecto, el poder fluir, para bien o para mal, ¿no? Como tú decías antes, un día podemos estar en total calma chicha y otro día podemos fluir en plan tempestad y que allí haya un tsunami en la casa que haga que se tambaleen los cimientos, ¿no? Sin embargo, las mujeres, fíjate, el otro día me planteaba una amiga que ella, que es por naturaleza femenina, temperamental, ella necesitaba, hay una idea que plantea que la mujer necesita la presencia del hombre, pero que el hombre no se... ella decía, es que si yo estoy nerviosa, si yo estoy alterada, si yo necesito que no me alteren más, que no se sume que si yo soy fuego ese día, que no me alimente con más leña, sino que me temple para que yo regrese a un estado de equilibrio o armonía. Claro, es que si en ese momento estamos en tormenta y nos tiran más... Y se suma una tormenta más. Y se llega más tormenta, pues Zeus, escóndete de lo que se puede liar. Entonces, en ese sentido yo creo que cuando una mujer está en fase tormenta, creo que hay que dejarla sola. Ah, ¿crees que hay que dejaros solas? Yo creo que sí. A mí me hace falta quedarme sola en esa fase también. Así que mira, ahí coincido un poco, por lo menos a mí, ¿no? No, y puede ser que el caso sea ampliable a más mujeres y que, bueno, lo que pasa es que eso, a lo mejor el hombre requiere explicaciones, ¿no? Pero lo mismo, mira, lo mismo que se escribieron libros como que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, creo que eran, y tal, y que decían, el hombre se va a su cueva, el hombre, tienes que respetar los momentos del hombre que se va a su cueva, luego saldrá de la cueva. También las mujeres necesitamos irnos a la cueva, ¿no? Y también necesitamos coger el saco de los truenos y a veces también nos hace falta lanzar un par de rayos e irnos a la cueva en ese sentido, ¿no? Lo que pasa que no sé, si lo pensamos así, en las mujeres se nos ha castrado en ese sentido, es decir, no, como tú eres una mujer no tienes derecho a ser temperamental, a ser fuerte, a desahogarte, no, tú te vas y con las mujeres y vas a fregar y vas... No, pero es que yo necesito soltar, en ese sentido, abrir el saco de los truenos, ¿no? Entonces, ha habido castración emocional en las dos líneas, ¿no? Y por eso es importante
pues eso, el momento en el que vivimos, porque hay muchas personas trabajando en eso, ¿no? En sanar su conexión y en sanar un poco toda esa cultura y esa educación castradora, y es lo bueno que tiene este tiempo, que estamos en plena catarsis. En plena catarsis, en plena transformación humana y personal, que nos va a llevar a, cuando comprendamos en dónde estamos, de dónde venimos, por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren, pues a un estado de mayor armonía y de mayor calma, o sea, quitando eso, las tormentas. Sí, pues suceden, eso lo sabemos. ¿Pero amainarán en parte? ¿O lo que hay que en definitiva es aceptar que la tormenta es tormenta, que nosotros, al ser también agua, se desata dentro de nosotros esa tormenta? Pero es que mira, ahora, por ejemplo, hace unos años, ¿vale?, había mucha gente obsesionada con el tema de la luz, hay que ser luz, hay que ser luz, hay que estar en las estrellas, todo viene de arriba, todo, y había muchísima gente obsesionada con el cuerpo de luz, con la ascensión, ¿qué tal? Con la iluminación. Con la iluminación, ¿vale? Pero esa gente que empezaba ese camino de iluminación empezaba a rechazar todo lo que era sombra, incluso a su propia sombra, y olvidándose de ella, no estaban haciendo nada. Mucha gente que con esa conexión estelar perdieron totalmente la conexión tierra, y tiene que haber un equilibrio. Se puede ser una persona consciente o supraconsciente y estar pisando tierra. Lo que pasa que eso no fue entendido en su momento, y hay muchas personas que han sufrido crisis muy grandes precisamente por intentar iluminarse cuando todavía están pisando en esta dimensión, ¿no? Cuando todavía a lo mejor no tocaba y era... O no estaban preparados. Lo que pasa es que como pintamos muy bonito lo de la iluminación y eso, pues nos olvidamos de que hay un trabajo de sombra que es muy importante, y que somos sombra también, ¿no? Es decir, una moneda tiene dos caras. Y la sombra no se apaga, si es que se tiene que No, apagar. pero se puede volver sana, se puede sanear. Y que no se apaga negándola, sino aceptándola. Aceptándola, integrándola, sanando, y una vez empiezas a sanar y eso, es cuando empiezas a equilibrar. El tema es que los extremos no son buenos, y si somos todo luz, nos estamos yendo a un extremo. Entonces tenemos que aprender a integrar que podemos tener muchísimos días maravillosos y que somos unos súper iluminados en este sentido, pero también que hay días que nos levantamos con el pie izquierdo y que pisamos, y ese día hay un terremoto, ¿no? Pues Nes, a mí me apetecía charlar contigo, me apetecía indagar en todas estas cuestiones que tú muestras, enseñas a través de este sacerdocio que has desarrollado. Sí, el sacerdocio del mar. Este sacerdocio del mar que has desarrollado, que como decimos es una herramienta. Es una herramienta. Y nos puede ayudar en definitiva a conocernos mejor, y conociéndonos mejor, yo creo que sin duda, y eso sí es innegable, seremos más felices. Nes, muchísimas gracias por Muchas gracias a ti por invitarme. Y sigamos caminando. Seguimos caminando.